lips so harsh and cynical, touches stricken, cold and clinical. What a transformation to behold. But I don't like this new, I want the old. It's not the words that make it fun. Pero Estupiñá es químico, es bioquímico y conduce en la 2 El cazador de cerebros. Y Javier San Pedro es doctor en genética y en biología molecular, colabora con El País. ¿Cómo estáis, Javier? Pera, buenos días. Muy bien, dispuestos para un domingo intenso. Intenso lo está siendo. ¿Tú estás por ahí, Pera? ¿En algún sitio? Yo pensaba que Pera... para jugar ahora un partido de tenis después de la radio. Ahora te escuchamos. He visto una foto tuya. ¿Estás dónde? En Tortosa. En Tortosa, en Ebre, ¿no? He visto una foto. Es una raqueta, ¿no? ¿La que he puesto en Twitter? Sí. ¿La que he puesto ahora o la que puse...? No, la que he puesto, creo que ahora mismo, me parece, ¿no? Sí. Te lo han chivado. ¿Es verdad o no es verdad que estás en pantalón corto? Sí. No me atrevería a ir a la SER en Gran Vía en pantalón corto y una raqueta, pero ya que estoy en Tortosa, mi pueblo, pues aprovecho, ya ni me cambio y voy directo. ¿Tenis o pádel? Tenis. Pero las dos cosas, ¿eh? Entonces te dejo... No sigas ahí, déjalo en tenis. A ver si las usa para andar por Oye, la nieve. has estado esta semana en Alemania viendo un fósil de hace 600.000 años que han desempolvado para que tú lo veas. Oye, me llama mucho la atención, tengo también la foto delante, no solamente el fósil, porque conserva los dientes, y es que, claro, 600.000 años uno no se hace la idea. Sí, ¿no? de cuántos son. Me llama la atención que lo guarden en papel de burbujas. Sí, la verdad es que esto fue relativamente gracioso, porque a mí me convocaron a una reunión el jueves en Heidelberg, porque están planeando algunas cosas de comunicación científica a nivel europeo. Yo siempre que voy a un sitio así les digo, oye, que hay científico que puedo ver algo así especial. Sacadme algo. Claro, y me dijeron, mira, en la Universidad de Heidelberg hay este fósil, que es realmente uno de los más importantes de la evolución humana, lo descubrieron en 1907, es una mandíbula muy bien preservada de lo que en ese momento se denominó una nueva especie, que era el Homo heidelbergensis. Entonces dijeron, vamos a ver si es posible que te lo enseñen el original, porque claro, en los museos, y allí tienen réplicas, pero la posibilidad de ver el original era como un tesoro, ¿no? Entonces me dijeron, sí que puede ser, y fuimos allá, subimos a una especie de despacho que había, y yo no sé qué esperaba, que lo guardaran en una cámara especial o con mucha seguridad, y entonces había allí un científico alemán joven que dice, vale, pues perfecto, no sé qué, vamos a verlo. Y yo pensaba que me llevarían a algún sitio especial y sigue, y veo que va con una maleta normal, así como un poco metálica, pero digo, ¿pero lo lleváis aquí? Digo, sí. Y de repente, digo, pero claro, después lo piensas, si ha estado 600.000 años enterrado bajo tierra, pues tampoco es que necesite unas condiciones especiales de preservación, pero allí encima de una mesa, abre la maleta y en celofán verde lo saca, lo deja allí encima de sin ninguna... Oye, que lo tocas así mal y cae al suelo y se rompe. O sea, fue un poco surrealista. Eso lo hacen en España y nos meteríamos con los chapuceros que somos y todo. Claro. Esto es Alemania. Sí, me sorprendió muchísimo. Bueno, haciendo unos selfies. Acordaos que el genoma neandertal, el primer genoma neandertal, salió de un hueso que estaba tirado ahí en una caja, metida en una caja de cartón, en un museo. Sí, fíjate, o sea que este tipo de cosas... Y claro, aquí si hacen el ADN a este Homo heidelbergensis va a salir el ADN de Pera, porque le estoy viendo la foto ahí con las manos. Y lo estás tocando, exacto. Oye, una nueva especie. Pero gran mandíbula, ¿eh? Sí, este tipo tenía un dentista de los buenos, ¿eh? Sí, no, pero ahora pondré la foto en redes sociales porque realmente sorprende cuando lo ves de cerca lo bien preservada es lo que tú comentabas, Javier. O sea, te imaginas algo de 600.000 años, pues como... No sé, a punto de ser convertido en polvo casi, claro. Es que tiene los dientes, los agujeritos allí, que es con lo que interpretan cuál era su dieta, y es que realmente está muy bien preservado. Oye, esta semana ha habido también un bombazo científico que todavía no ha sido confirmado. Google ha filtrado sin querer, un empleado que ya ha sido despedido de Google, seguramente ha filtrado sin querer. O de la NASA. O de la NASA, una investigación en la que asegura haber construido un ordenador cuántico que sería capaz de realizar en 3 minutos y 20 segundos tareas
que el ordenador más potente del mundo ahora mismo tardaría 10.000 años en realizar. Otra vez cuesta mucho imaginar en la cabeza esa comparación entre 3 minutos y 10.000 años. ¿Qué es lo que ha pasado? 10.000 años es como decir que no puedes hacerlo, porque claro, ni un humano ni siquiera un ordenador se metería en ese berenjenal, ¿no? Dentro de 10.000 años a lo mejor el planeta ha desaparecido, ya no existen ordenadores, los ordenadores son gravitatorios. Entonces podemos imaginar que hay como una conspiración conjunta entre la NASA y Google para desarrollar ordenadores que existen pero que nunca veremos. Llevamos un tiempo hablando de computación cuántica, con poco éxito además, siempre cada vez que empieza el año y hacemos las previsiones científicas para el año decimos que va a haber una noticia sobre computación cuántica. Pues bueno, él aquí, ¿no? Esto en sí mismo realmente no vale para nada. Es un problema muy abstruso de matemáticas de la computación, sobre si los generadores de números aleatorios son verdaderamente aleatorios o no, y no tiene ninguna utilidad práctica, pero es una prueba de principio de que hay cálculos que solo puede hacer un ordenador cuántico. En este caso, sabéis que en vez de bits que pueden adoptar los valores 0 o 1, los ordenadores cuánticos se basan en qubits o qubits, con la Q o la C de cuántico, ¿no? Y que pueden no solo estar como 0 o 1, sino en cualquier combinación, superposición de ambos valores. Son las paradojas del mundo cuántico, donde una partícula puede estar en dos estados a la vez, en dos lugares. Puede ser lo mismo y lo contrario al mismo tiempo, ¿no? Sí, o diferentes porcentajes de probabilidad de lo uno y lo otro. Esto, para ciertos problemas, imprime una velocidad de computación que es la que estamos viendo en este paper filtrado. Pero entonces se ha filtrado sin querer. Pues sí, parece que sí, porque apareció de repente en la web de la NASA. El paper había sido mandado a Nature para su publicación y ha sido aceptado. Lo veremos en 3 semanas o un mes, ¿no? Y pues posiblemente al ver el paper aceptado, algún técnico de comunicación de la NASA colgó el paper por error, porque en cuanto se supo, la NASA lo retiró, ¿no? Esto no es, realmente está prohibido hacerlo por las revistas científicas. Y parece un error, y la NASA aduce que es un error. Pero vamos, que el artículo va a salir publicado en 3 semanas. Pero el artículo, que es una prueba de teoría, no es teoría, es una demostración práctica de un ordenador cuántico con 53 qubits que ha hecho esta computación. O sea, es un experimento práctico. Ahora, estos ordenadores no los vamos a ver en nuestros escritorios, ni los vamos a ver en el bolsillo. Te iba a preguntar, es un ordenador de sobremesa, es un portátil. No, esto es carísimo. Esto tiene que estar, para empezar, tiene que estar a una temperatura... Bueno, también era caro un 386 hace unos años. Bueno, claro, ya veremos a dónde llega el abaratamiento de estos equipos. Pero eso hay que mantenerlo a una temperatura próxima al cero absoluto, porque si no, estos fenómenos de superposición cuántica y de entrelazamiento, por una mera molécula de aire que se desplace un poquito, destruye la magia, ¿no? O sea, el gato ya está o muerto o vivo en lugar de una superposición de vivo y muerto. Esto, y en fin, lo que se habla de aplicaciones en criptografía pueden ser importantes, porque un ordenador de este tipo podría descifrar cualquier clave. En un segundo. De las que estamos haciendo, de las que estamos usando ahora para, no sé, manejar nuestras cuentas bancarias, lo que sea. Y bueno, en fin, hay construir moléculas como nuevos fármacos o nuevos materiales, porque construir una molécula es una computación cuántica, ¿no? Los átomos son entidades cuánticas y construirla es un problema. Javier, ¿tú que lo has seguido este avance? Porque yo me acuerdo que para El Cazador de Cerebros estuvimos grabando en el Max Planck hace unos meses y vimos pequeños qubits que tienen allí en una mesa enorme, y cuando hablabas con los investigadores, la sensación que te transmitían, no lo decían delante de la cámara, pero decían que esto continúa igual de lejos, a pesar de que hay avances de un ordenador de un qubit o de 4 qubits, el escepticismo interno que tenían era muy grande. ¿Este paper es como más revolucionario? Hay físicos muy escépticos sobre esto, pero claro, esta es la clase de prueba de principio que puede modificar esas actitudes. Bueno. Y, en fin, ya no estamos hablando aquí de 2 o 3 qubits, son 53. Lo intentaron con más, pero no les salió.
Y bueno, pues esto es un avance, aunque no vamos a ver ordenadores cuánticos en nuestra casa ni en nuestro bolsillo en un tiempo previsible. A lo mejor llegamos, ¿no? Bueno, hay un número de teléfono, eres como científico, un número de teléfono que intentamos siempre dar para ver si luego podemos charlar con algún oyente en directo, pero solemos ir más de tiempo, pero bueno, a ver si hay suerte hoy. 638-855-349 es un número de WhatsApp, pueden llamar, pueden escribirnos o mandarnos notas de voz, es el 638-855-349 para dentro de un ratito. En junio, un ciudadano de Estados Unidos fue identificado como el culpable de un doble asesinato cometido hace 30 años porque 2 primos segundos habían subido su ADN a una base de datos pública. En Estados Unidos, la moda de ceder tus datos genéticos a empresas para que te desvelen tus orígenes o que te ayuden a encontrar a un familiar perdido, para saber de dónde vienes originalmente, está revolucionando la llamada genealogía forense y ayuda a resolver crímenes imposibles. Claro, en el caso de Estados Unidos, el ADN siempre demuestra que tus orígenes no son americanos, son irlandeses, son italianos. Bueno, y si te vas muy lejos, somos todos africanos. Exacto. Pero hay que, sigues tirando, hay que tirar por el punto medio donde sea más interesante. Yo no sé si esto es ciencia ficción también un poco, Pera. No, está ocurriendo. El caso que mencionabas es muy significativo porque la policía tenía muestras de tejido biológico de un violador y un asesino de hace 20, 30 años, pero claro, si tú no la puedes comparar, o sea, no tienes ni la mínima sospecha de quién es, no le puedes pedir a alguien, venga, pues dame tu muestra para ver si coincide o no. Entonces, como hay gente en Estados Unidos que empieza a poner su ADN en una especie de web que está preparada para encontrar parientes lejanos. Es decir, mira, como tú pones tu ADN aquí y otro ha puesto el ADN en Iowa, acabemos de descubrir que sois primos y no lo sabíais. Claro, bueno, pero eso, pues, la enseñanza que se saca de eso es cuidado, si vas a donar tu ADN a una web, no cometas ningún crimen. Exacto. Bueno, no, no lo puso a tu primo que el criminal no lo puso, esta es la gracia, lo pusieron primos suyos, entonces la policía puso la muestra del criminal y descubrió, porque ellos tenían el tejido biológico, y descubrió que esa persona, que no sabían quién era, tenía un primo aquí, un primo allá y no sé si alguien más. Claro. Entonces fueron estrechando el cerco hasta identificarlo y entonces sí que le tomaron muestra y comprobaron que era, el asesino. Oye, déjame que incorpore a la conversación a José Antonio Lorente, que es catedrático de Medicina Legal en la Universidad de Granada y pionero en la aplicación de técnicas de ADN en el campo forense. ¿Cómo estás, José Antonio? Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Oye, yo supongo que si, no sé, en un futuro se nos exigiera a todos, igual que tener DNI, donar tu ADN, sería muy fácil saber quién ha cometido todo crimen, pero claro, plantearía grandes cuestiones éticas. Así es. La base de datos generales o masivas que contuviesen el ADN del conjunto de la población ayudarían sin duda alguna a resolver algunos casos, pero generarían, por otro lado, graves problemas de tipo, en principio, puramente operativo, pero luego también legal y ético. Sobre esto hay muchas opiniones, pero yo personalmente, y aunque vaya un poco en contra de mi trabajo, no soy partidario en absoluto de tener base de datos masivas por un sencillo razonamiento. Y es que si tuviésemos ADN de toda la población, aparte del costo y los problemas, insisto, de tipo ético y legal que podrían darse en caso de filtración de los datos, la pregunta que hay que hacerse es cuánta gente de los que pasamos por esta vida y por este mundo, al final de su vida ha tenido un problema suficientemente grave como para que tenga que estar sometido a una investigación policial. El costo-beneficio de tener el ADN de todo el mundo sería prácticamente nulo, o sea, sería una aberración. Claro. Sí que es cierto que ayudaría en ciertos casos, pero bueno, también tener otros muchos datos de la población totalmente actualizados irían en el mismo sentido. Haríamos más fácil el trabajo de la policía, pero sería una gran cuestión de privacidad. En España, sin embargo, sí que existe, José Antonio, un Banco Nacional de ADN, creo que está vinculado a la Universidad de Salamanca, acumula muestras de 40.000 personas, que lógicamente es un porcentaje mínimo de la población, y sí que se puede usar para investigaciones científicas, pero no sé si la policía española tendrá su propia base. La policía española tiene su propia base. En España tenemos una legislación muy estricta.
a mí me convence bastante, teniendo en cuenta las múltiples legislaciones que hay en todo el mundo. La española es una legislación limitada, se deriva de una ley orgánica del año 2007, la ley orgánica número 10 del año 2007 sobre identificadores policiales, y es exclusivamente para investigar aquellas personas que pueden estar relacionadas con un delito, básicamente los autores de un delito. También permite identificar a las víctimas y también permite, por otro lado, identificar a las personas desaparecidas. Es muy importante diferenciar estas bases de datos. La única base de datos de tipo policial, que es esta del Ministerio del Interior, depende de la Secretaría de Estado de Seguridad, de otras bases de datos, como por ejemplo la Universidad de Salamanca u otras muchas que hay. En Andalucía también tenemos un biobanco enorme, donde hay muestras, pero solamente para la investigación científica en el campo que sea, que normalmente suele ser el biomédico, ¿de acuerdo? Pero bueno, podría haberlas para otros sentidos. La policial es la que está perfectamente regulada y depende de la Secretaría de Estado de Seguridad, por lo tanto del Ministerio del Interior. Espera, Javier. Sí. A mí me generan varias preguntas. La base de datos esta que tiene la policía de sospechosos, ¿cómo la tiene? O sea, les saca muestras y la secuencia de personas que pueden llegar a cometer algún crimen, y después... En las películas siempre les quitan el vaso del café, ¿no? Llega un policía y le quita el vaso del café y ahí ya saca el ADN. Pero, o sea, sin permiso del sospechoso. Es lo que sale en las películas. Ahora que José Antonio nos explicará cómo es en la realidad. Bueno, la regulación del cómo se obtienen las muestras sí está perfectamente, digamos, contemplada en el Real Decreto y en la legislación. Hay que tener en cuenta que además en España también, un poco por suerte, aunque a veces en lentez de los procesos somos, vamos a decirlo así, bastante garantistas. Entonces las muestras que se obtienen, en primer lugar, solo se le puede obtener a personas que han cometido una serie de delitos muy graves y que están expresamente contemplados en la ley, que todos podemos imaginarnos: delitos contra la libertad sexual, delitos contra la vida, homicidios, asesinatos, etcétera, delitos de terrorismo, etcétera, etcétera. Y luego hay que hacerlo siempre con la autorización de la persona implicada o por una orden judicial, con una orden judicial adecuada. Es la única manera de obtenerlo. Esto de andar por ahí tomando muestras indirectamente y tal, esto, bueno, pues, aunque cosas de películas. Técnicamente sería posible, ¿no, José Antonio? De un pelo o de una pequeña muestra de piel, de células epiteliales. Técnicamente sería posible extraer ADN de ahí, ¿no? Sí, técnicamente es posible, efectivamente, de obtener ADN de prácticamente de cualquier objeto que haya tocado una persona con cierta intensidad con las manos, y, por supuesto, de cualquier objeto que haya estado en contacto con los labios, con la boca, porque ahí a nivel del labial pues hay múltiples células epiteliales que se desprenden con facilidad. Entonces, cualquier objeto, una colilla, un cigarrillo, cualquier vaso donde se haya bebido, una lata de cualquier bebida, pues ahí eso sí es posible hacerlo, sin duda. Y una cosa, porque a mí me secuenciaron el genoma para el programa de televisión, pero bueno, lo tiene una empresa encriptado y ellos me aseguran que tiene una privacidad absoluta, que nadie puede acceder a eso sin mi permiso y sin su permiso, que hay muchos filtros. Pero si yo de repente fuera sospechoso de alguien, con la legislación actual, la policía podría exigirle a esa empresa que me dejara el genoma. Porque este es un caso particular, pero cada vez habrá más. O sea, lo de la medicina personalizada basada en información genética ofrece muchas ventajas y habrá más gente que tendrá muestras secuenciadas con una expectativa de seguridad, no sé. Vamos a ver, en estas situaciones serían casos que habría que estudiar uno a uno. De manera, digamos, directa, la policía no podría ir y solicitar a la policía, a la Guardia Civil, cualquier fuerza de cuerpo de seguridad español, no podría ir a la empresa y solicitar eso. Se podría intentar hacer que un juez emitiese una orden, un auto, por el cual se pudiese comparar, y solamente a los efectos de esa investigación de este tipo de datos. Pero bueno, tendría que ser muy grave el delito y tendrían que ser unas circunstancias excepcionales por las cuales la policía o la Guardia Civil no pudiese entender la muestra de otra manera, como para que se permitiese el acceso a una base de datos que tiene una muestra de una persona, una muestra que nosotros llamamos indubitada, o sea, de la que no se duda, o sea, estamos seguros que es de esa persona, para la resolución de un delito. Esto, efectivamente, como habéis mencionado, es algo que habrá que regular de una manera un poco más específica, porque por defecto no se puede hacer. Pero sí que es cierto que hoy en día los que trabajamos también en medicina genómica, pues se generan un montón de datos que, bueno, podrían servir para la identificación de una persona.
hay que tener en cuenta que lo que identifica a una persona, o sea, la parte del ADN que identifica a una persona, no es la que se suele utilizar en la investigación biomédica, que eso es un ADN más bien de tipo de los genes, un ADN que llamamos codificante. Justamente lo que identifica a las personas donde hay mayor variabilidad es en ADN no codificante. Pero con las nuevas técnicas de genotipado masivo, de secuenciación masiva, pero básicamente genotipado masivo, esto podría ser y habrá que darle una vuelta, de hecho se está trabajando en ello, a la legislación para ver cómo se podría interactuar. Oye, tú colaboraste con el FBI para investigar técnicas que luego te han permitido desarrollar proyectos. Algunos de ellos creo que te permiten identificar cadáveres anónimos. Sí, efectivamente, yo estuve trabajando, haciendo investigación, porque yo soy médico, no soy policía, pero estuve casi 2 años en la Academia del FBI en Quantico, en Virginia. Estuvimos desarrollando las técnicas de lo que se llaman los short and repeats, o sea, la base de lo que hoy en día es la identificación humana a nivel policial y forense. Y España fue el primer país del mundo, es una cosa muy bonita que podamos decirlo y reconocerlo. España fue el primer país del mundo en el año 1999, realmente en el año 2000, que creó una base de datos que se llama el programa Fénix para identificar cadáveres que no estaban identificados. En España se estima que hay unos 4.000 cadáveres no identificados. Estamos, cuidado, dejando totalmente aparte, aunque también trabajamos en ello desde la Universidad de Granada, estamos dejando aparte las víctimas de la Guerra Civil Española, que lamentablemente hay muchísimos más. Pero hay personas que todos los días desaparecen, hay personas que llevan años y años desaparecidas, que sus familias no saben nada, y el razonamiento que se hizo era decir, bueno, si podemos tener ADN de todos esos cadáveres que nadie sabe quiénes son, y ADN que de manera voluntaria quieran darnos familiares de personas que han desaparecido hace mucho tiempo, pues ojo, es cuestión de ir comparando y bueno, y desde entonces ha habido ya más de 800 identificaciones, o sea que evidentemente el sistema funciona. Es un éxito, desde luego. Oye, pues gracias por la conversación. El siguiente proyecto que tienes entre manos, ¿cuál es? Bueno, estamos en proyectos muy bonitos. Estamos ahí, por ejemplo, desarrollando un programa en todo el mundo para la identificación de menores desaparecidos y evitar la trata de menores, el tráfico de menores, que sería trata porque son menores, y adopciones ilegales, etcétera, que es el programa DNA Pro Kids. Y continuamos en algunas investigaciones en torno a los orígenes de Cristóbal Colón o a la identificación de Leonardo da Vinci. Siempre hay cosas interesantes en el mundo, digamos, forense de la identificación humana que hacer. Bueno. Oye, pues entonces contamos contigo en otra ocasión esta temporada, si no te importa. Catedrático de Medicina Legal en la Universidad de Granada, pionero en esa aplicación de técnicas de ADN en el campo forense. José Antonio Lorente. Gracias y un abrazo. Gracias y un abrazo desde Granada. Hasta luego. Qué interesante. Igual te estás pensando si hiciste bien o no, Pera, ¿no? Porque te he visto muy interesado en... Sí, dice que está encriptado, pero ahora con el ordenador cuántico ese te van a desencriptar. O sea, al final eso de la privacidad también es como muchas cosas. Si no tienes mucho a esconder, o sea... Eso te iba a decir. Lo más importante es portarte bien. Sí. Pera Estupiñán, Javier San Pedro, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.